Ok, muchachos, buenos días con todos. Estamos hoy 4 de marzo, un nuevo mes de este año 2024. Vamos a iniciar ya con la sesión número 3 del módulo 2 del curso de Estructuración, Análisis y Diseño de Edificaciones de Albañilería. Y el día de hoy vamos a continuar con la parte de modelamiento estructural. Vamos a avanzar un poco. Habíamos llegado hasta más o menos esta parte de las grillas. Habíamos explicado un poco lo de las grillas en altura también. Y habíamos hablado un poco de la secuencia de análisis que ya sabíamos, sin embargo era para poder crear algunos materiales, ¿no? Habíamos explicado lo del módulo de elasticidad, el módulo de corte, que eran necesarios para poder crear algunos materiales. Habíamos explicado también lo que dice la norma 060 con respecto al valor de la resistencia del concreto. La actualidad máxima es 560 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, sin embargo ya lo están poniendo hasta 700. Y bueno, había comentado esto, hay dos partes, ¿no? Uno es el análisis estructural y el otro es el diseño estructural. En la parte del análisis estructural nosotros colocamos información como la que está por acá, y en la parte de diseño estructural está por acá. Hay que tener muy en claro, habíamos dicho de que son dos partes diferentes, ¿no? Y lo que más nos importa a nosotros, personalmente creo yo, es el análisis estructural. Con tema del programa me refiero, o sea, todo es importante, pero como tema del programa, lo que nos es complicado hacer es el análisis estructural. En el caso de albañilería, comúnmente el proyecto se usa este de acá, es la propuesta. Esa es una ventaja que tenemos con respecto a edificaciones existentes. En edificaciones existentes no tenemos un valor exacto. En edificaciones existentes puede ser variable, inclusive puede ser variable las propiedades. En el caso de una propuesta para un proyecto, nosotros decimos el valor y se tiene que ajustar en obra a ese valor. Entonces, esa es una ventaja que tenemos en proyectos. Entonces, comúnmente por eso lo digo usado en proyectos es este de acá. Sí, es el más bajo en la clase 4 de industrial. Y en el caso de acá, unidades de arcilla, el módulo STC es 500 F'M, como está por acá. Acá se había hecho lo mismo. En el caso de la minería, cuando creamos, nosotros ponemos esta información no la colocamos, o no importa, porque realmente no diseñamos con el programa. En el caso de concreto, sí, o sea, concreto sí tiene insertado lo que son criterios o diagramas de flujo, algoritmos, para poder hacer lo que es el diseño de concreto armado vía CI 318. Sin embargo, en el caso de la minería, no. Habíamos revisado algunos de los el modelamiento que está según la norma 030. Habíamos hablado un poco de agrietamiento y habíamos hablado un poco de diafragma. Nosotros decíamos que deberíamos de tener lo que es diafragma. Lo otro que les mostré era lo de los modelos de pórticos planos. En el caso de modelos de pórticos planos, básicamente lo que termina haciendo es convirtiendo por el módulo de elasticidad el concreto a albañilería. Entonces, de esa manera tengo una sección transformada, y esa sección transformada es la que termino modelando como elemento en línea. Por eso mismo es que tengo solamente un apoyo acá. Esto que está a los bordes es solamente vista, nada más. Solamente es vista. Nosotros no hacemos eso, ¿no? Nosotros no hacemos eso porque es muchas veces difícil, ¿no? Sí, es muchas veces difícil tener edificaciones tan, por así decirlo, precisas como para que tengamos un modelo como esto, que es esto de acá, por ejemplo, que es un proyecto se ha estructurado, y como pueden ver ustedes ahí, es complejo esto, ¿no? Por todas las direcciones y todo. Esto es diferente, ¿no? ¿Sí? Y la mayoría, ahora como estamos con el tema de elementos tipo superficie con elementos finitos, entonces ahí nos ha terminado ayudando o permitiendo modelar de repente con un poco más de detalle. Entonces la mayoría ha dejado de hacer esto de acá. Este un modelo que comúnmente lo podías hacer utilizando lo que es o manualmente, ¿no? O sea, como son elementos línea nada más, manualmente tú puedes agarrar y hacerlo y calcularlo, ¿no? Que era lo que se hacía antes, ¿no? Antes de que se tuvieran las herramientas computacionales, ¿no? Así se manejaba. Entonces, esto ya no se da. Sin embargo, como les he explicado, cuando ha terminado saliendo la norma, ha terminado saliendo a partir de acá, ¿no? O sea, ha terminado saliendo a partir
de una estructura que sea sencilla de calcular manualmente. Sí. Entonces, la metodología de considerar en el modelo de pórticos planos secciones transformadas proviene de las secciones de vías por transformado en estado elástico no gritado. O sea, utilizaron ese modelo. Sin embargo, en ese caso, realmente la sección se mantiene sin agrietar. Pero en el caso de la albañilería, esta sí se agrieta. Entonces, tener en cuenta que esto solo es una metodología, no extrapolar para otros criterios. O sea, hay que tener cuidado. Yo siempre, cuando digo el tema de proyectos, hay que tener cuidado cuando son metodologías. Las metodologías comúnmente tú metes parámetros, unos factores como para que sea sencillo y a la vez sea preciso. Sí, eso es metodología, ¿no? Buscar. Algunas veces hasta en las metodologías no siempre tenemos los mismos, no siempre tenemos los mismos, ¿cómo diríamos? Parámetros, porque podrían ser, por ejemplo, el V'(M), por ejemplo, uno de estos es el famoso V'(M). El V'(M) es un ensayo de un murete por compresión diagonal, para poder forzar a tener la fisura diagonal. ¿Estamos claros? Ok, pero cuando tienes fallas en muros, no es que no tengas, obviamente, las principales fisuras son las fisuras diagonales, pero principalmente se tiene, o sea, no me refiero a que no se tenga, o sea, no es que se tenga en 45 grados, se puede tener en 30, en 20 grados, en 10 grados, en 15 grados, en 90 grados, en 80 grados, o sea, muchas fisuras, no exactamente en 45. Entonces, si nosotros, por ejemplo, de alguna manera pudiéramos obtener un V'(M) por ángulo y tuviéramos de todos los casos, de repente el detalle sería mejor. Entonces, ese V'(M) está forzándose. A eso me refiero. O sea, todas las cosas que están en la norma comúnmente se fuerzan, pero porque es necesario valores prácticos, sencillos, ¿no? Ok. Ok, yo creo que nos habíamos quedado ahí. Vamos, creo que ya hemos creado, está por acá ahorita. Creo que ya habíamos definido el material. Creo que habíamos creado el de 210 y el de 65. Aún no creamos secciones, es lo único. Lo único es que aún no creamos secciones, ¿es correcto? Ok. Vamos a continuar un poco más de teoría, porque voy a explicarles un poco de elementos y cómo estos funcionan, y luego los creamos, ¿ya? ¿Les parece? Esta parte es una parte que me gustaría que la aprendan bien, o que se entienda bien. Sí, les pediría que cualquier cosa consulten de esta parte. Les podría ayudar un poco a hacer otros modelos, o a entender lo que se está haciendo, o algo por el estilo, ¿sí? Ok. Les hablé del modelo de pórticos planos, donde el modelo de pórticos planos se refiere son elementos tipo línea. Cuando digo elementos tipo línea me refiero a los tipo frame, ¿no? O sea, es una línea nada más, no es una superficie. Cuando digo elementos tipo línea, o elementos barra. Entonces, no me estoy refiriendo en general la parte lineal, que es comportamiento lineal, hay que tener cuidado con eso. Entonces, los elementos finitos son una manera de poder refinar los resultados de un todo. O sea, si yo tengo un todo, me es más difícil, es como tener una mejor resolución de una foto, una imagen, algo así. ¿Sí? Los elementos finitos hacen algo como eso, ¿no? Creo que se podría entender por ahí, ¿no? O sea, los elementos finitos lo que hacen es refinar. Entonces es muy parecido a la resolución píxeles. Por ejemplo, algo como esto, ¿no? Por ejemplo, acá dice 10 píxeles de ancho. Acá son 20. Acá son 50. Acá son 150. 250 y 350. Y cada píxel tiene una codificación, tiene un valor, ¿sí? Y estos son capas interpoladas entre estas. Entonces, lo que hace el aumentar esto, hace que haya una mejor resolución. Sin embargo, ustedes me dirán, ingeniero, pero para este 150, para este 250, para este 350, la resolución como que ya no me ayuda mucho, exacto. O sea, ya converges a parecidos resultados. Lo que sí te ayudó fue de acá, acá, donde acá tú ya podías decir que era un árbol,
Sin embargo, y un horizonte o algo así, y acá como que se estaba mucho más claro de que era un árbol con un horizonte y el sol, y acá pues no hay dudas, ¿no? No hay dudas de ello. Entonces, algo parecido hacen los elementos finitos. Los elementos finitos, por ejemplo, vamos a ver si hay alguno, que yo tengo también ahí. Que lo puse en español. Acá está, pero miren, este creo que está bueno. Este, por ejemplo, es la resolución, ¿no? La comparación de la resolución. Acá es como los píxeles. Pocos píxeles, ¿se ve? Sí, sí se ve. Más píxeles, por así decirlo, en este caso el enmayado es más refinado, sí. Obviamente refino los resultados. Acá refino y acá refino mucho más los resultados. Entonces es un tema de eso en realidad, ¿no? Cómo yo voy refinando los resultados. Cómo yo voy refinando los resultados. Ok, entonces yo creo que hasta ahí se entiende. ¿Cuál es el tema? El tema es de que yo no uso eso. Cuando yo hago un proyecto de albañilería, yo no uso eso. Yo no hago un análisis a nivel de esfuerzos o un diseño a nivel de esfuerzos. Yo hago un diseño a nivel de, de fuerzas. ¿Es correcto? Yo hago un diseño a nivel de fuerzas. Entonces, ¿necesito tanto detallar? ¿Necesito ser tan detallista? No, lo que necesito es que pues converjan mis resultados y sean coherentes, ¿sí? Porque no estoy haciendo un análisis a detalle. Es por ello que cosas como, por ejemplo, estas, no necesito. O sea, este detalle, este nivel de detalle, yo no necesito para hacer un proyecto. No significa que esté mal. Nuevamente, es para hacer un proyecto. Por eso mismo es de que el utilizar elementos tipo barra, como es el caso servía bastante. Servía porque la mayoría de ingenieros hacían análisis estructurales de elementos barra. Servía porque la mayoría de, de ingenieros ya tenían sus algoritmos y se les cambiaba solamente algo, pues lo podían modificar totalmente. Pero si no les modificabas mucho, pues estaba genial, ¿no? Entonces, en la actualidad nosotros modelamos como si fueran elementos superficie. Todos los elementos, las edificaciones que se modelan en albañilería, todos los que se modelan en albañilería son elementos superficie. La mayoría utiliza elementos tipo superficie. La mayoría utiliza elementos tipo superficie. ¿Se entiende? Sin embargo, nosotros no lo vemos hasta ese detalle. Entonces ahí viene la consulta de elementos finitos o elementos barra. Entonces, para empezar, tenemos que analizar qué es lo que hacemos cuando lo estamos haciendo como si fuera un elemento finito, un elemento tipo superficie. El muro es este. El muro tiene dos elementos de confinamiento en la parte de horizontales y dos elementos de confinamiento verticales. Esos son los elementos de confinamiento que tiene. Existen dos valores que nosotros usamos. Nosotros usamos el FM. Este F, como el F'M, que es el máximo, pero el FM tiene los ladrillos, tiene acá los morteros, y ese es el valor en esta dirección. El FM es el módulo de elasticidad por el desplazamiento, ese es el módulo de elasticidad. Pero es así, no. ¿Ustedes creen que lo mismo resistirá el muro con una carga en esta dirección que el muro con una carga en esta dirección? No, no va a ser así. No va a ser así. Entonces, como no resiste lo mismo es porque no es homogéneo. O sea, no tiene mismas propiedades en todas sus direcciones. Pero se asume que la albañilería es homogénea. Se asume que la albañilería es homogénea y que es homogénea a este valor de acá, donde el FM es igual al módulo de este es el que usamos para todas las direcciones, por un desplazamiento en esa dirección. Yo asumo que es homogéneo, que este valor de acá también me cumplirá acá. O sea, este FHM será igual al EM por el delta HM. Yo voy a asumir eso. ¿Es así? No necesariamente. O sea, está claro de que los huecos acá son verticales, acá los huecos son verticales y yo estoy aplicando una carga en la horizontal. O sea, no es lo mismo. Sí está claro, ¿no? Ok. Otro es
el, el módulo de corte. El módulo de corte se asume directo que es 0,4 del EM. Eso trae cola. Si el EM yo estoy asumiendo en una dirección, no para la otra, eso está trayendo una cola, ¿no? Significa que este valor también está dentro, modificándose con el valor del EM que no necesariamente le corresponde. ¿Significa que está mal? No, no es que esté mal, es lo que se asume y se han ajustado las fórmulas a este supuesto. Los elementos de confinamiento, ladrillos y mortero forman una unidad. Todo es como si fuera uno solo. Todo es como si fuera uno solo. Y lo otro que se hace es obtener el VM, bueno, el V'M que vendría a ser el máximo, pero es el VM, donde tú fuerzas que la fisura esté en 45 grados. Entonces el VM es una resistencia a la tracción del muro de una tracción diagonal de 45 grados. Entonces cuando yo tengo un muro, ¿siempre se fisura, empieza cuando se fisura así? No, para empezar, ni siquiera esto siempre es un cuadrado, ¿no? Y segundo es que comúnmente hay una falla por flexión en los costados, luego unas fisuras por acá y unas fisuras por acá. No necesariamente va en 45 grados, ¿no? Conclusión, para modelar la albañilería como elementos finitos correctamente, moderadamente detallada, o como quieras llamarlo, se necesitarían muchas propiedades en varias direcciones, lo que no se tiene. Sin embargo, un modelo de VAR tiene menos detalle que un modelo de elementos finitos. A un nivel de proyecto podría usarse cualquiera de las dos opciones. Para un nivel de proyecto, yo creo que cualquiera de las dos opciones pueden ser una opción. ¿Sí se entiende, muchachos? Cualquiera de los dos pueden usar. Ingeniero, ¿significa que si yo quiero usar como elementos finitos no está mal? No. Pero tampoco es que sea el mejor. No, así es. O sea, no. Comúnmente podemos detallar más, es más práctico, pesa más, va a demorar en correr. La resolución que necesitamos a veces es complicado. Un elemento línea, frame, se compone por 2 nudos. Un elemento superficie, área, se compone por 4 nudos. Mientras en el elemento línea se conoce la información de este vía ecuaciones no diferenciales, en la superficie se conoce por medio de la solución de ecuaciones diferenciales, por lo que se usan métodos numéricos para su aproximación. Es por ello que es recomendable enmallar estos métodos de elementos finitos. O sea, mientras más grande sea el elemento finito, para poder decir cuánto este nudo con este nudo y estos 4 nudos terminan interactuando, o sea, cómo entre ellos interactúan, va a depender de esto. Si esto es muy grande, se va a perder detalle. No digamos precisión, sino el detalle. Entonces, cuando nosotros enmallamos, lo que estamos haciendo solamente es refinando para tener un poco más de detalle. Más preciso, ingeniero. Si quiere verlo así, podría ser. Sin embargo, ¿qué cosa es ser más preciso, ¿no? O sea, para que seamos más precisos, tendríamos que decir que existe un valor real. Y pues no tenemos el valor real, no existe el valor real. Todavía no llegamos a ese punto de saber el valor real, ¿no? ¿Se entiende? Ok. Entonces yo diría más detalle, más refinado, o sea, se refina más, hay más información que se trabaja de tal manera que los resultados hayan sido resueltos con más información y no con una cuantificación. ¿Sí? Básicamente lo que uno hace es obtener la matriz de rigidez de todos los elementos y después de obtener la matriz de rigidez de todos los elementos las termina ensamblando y luego del ensamble puedes tener lo que es esto de acá. ¿Sí? Ok. Esto de acá es otro tipo de modelo. Es un modelo de tipo resortes. El modelo de tipo resortes es un modelo muy práctico, muy sencillo, porque al final toda la información está en los nudos. Toda la información está en los nudos. O sea, yo lo que busco es, como incógnita, es saber cuánto se desplaza esto. O sea, mi incógnita es el desplazamiento. Ese es mi incógnita. ¿Se entiende? Entonces, si por ejemplo, es por ello, que a nosotros nos es importante los grados de libertad, porque los grados de libertad me indicarían hacia dónde está la incógnita. Si digo X y Y, significa que tengo una incógnita de desplazamiento en X o una incógnita de desplazamiento en Y. Por eso es la importancia de los grados de libertad. Entonces son incógnitas. Y como el desplazamiento es incógnita, este está relacionado con el método de rigideces. Con el método de rigidez. ¿Sí? ¿Se entiende?
En el caso de resortes, no tiene tanta información porque ya es directa. La función tú ya directamente le dices, cómo se desplaza con respecto a cómo se desplaza con respecto a este. ¿Tú puedes combinar información ahí? Sí, sí puedes. Puedes meterle una información de un resorte por corte y un resorte por flexión. Aquellos desplazamientos que entre ellos interactúen, pues se sumarán, se superpondrán. Los que no, pues no. Entonces, yo voy colocando información. Es muy común en el caso de elementos columnas y vigas que coloquen resortes en los extremos por flexión y uno en el centro por corte. ¿Se entiende? Sin embargo, es muy común también hacerlos estos lineales, ¿no? Lo que usamos en el ITAPS son más de este tipo, elementos lineales en los cuales obtenemos la información a partir de la sección. Entonces yo obtengo la información, es como cuando ustedes hacían el curso de estática. En el curso de estática yo tenía un corte y yo sabía la información de ubicándolo, ¿no? Y había lo que era la famosa ecuación de la elástica, ¿recuerdan? La ecuación de la elástica. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos el caso del ITAPS es por secciones. Una sección, por ejemplo, que gira alrededor de otra, a esto se le llama lo que es la curvatura. Pero si gira el elemento, o sea, un nudo, la tangente con respecto a otro, o al original que estaba, se termina llamando rotación. Rotación está orientado a temas de elementos, y el caso de curvaturas a temas de sección. Creo que lo habíamos conversado ya antes. ¿Sí? Ok, sigamos entonces. Cuando tenemos elementos tipo superficie, sí es un poco diferente. Porque un elemento tipo superficie, básicamente lo que se hace es encontrar a nivel del material. O sea, es un poco más abajo, ¿no? Porque del material encuentras la sección, de la sección encuentras el elemento. El más práctico es el elemento, porque yo te digo cuánto interactúa con este directamente del elemento. Yo para decirte cómo interactúa en este tengo que ver cómo interactúan las secciones. Después de saber cómo interactúan las secciones, recién puedo saber cuánto interactúa este nudo y este nudo. Y este es mucho más refinado, porque tengo que saber el material. A partir del material y muchos de estos, recién puedo saber los nudos. ¿Se entiende? Recién ahí puedo saber los nudos. Entonces, en este caso de acá, el ITAPS o el SAP 2000 utilizan esta ecuación. Es una ecuación muy parecida a la ecuación de la ley de Hooke que utilizamos. ¿Sí? Este es deformación unitaria, este es esfuerzo y esta es una matriz de estructura, ¿sí? Digamos, de la información de la estructura, que es como si fuera el módulo de elasticidad. Una matriz de propiedades, digamos, una matriz de propiedades. Entonces yo tengo deformación unitaria igual a la matriz de propiedades por matriz de esfuerzos. La matriz de esfuerzos sería igual a la matriz, pongámosle módulo, una matriz también de propiedades, por este de acá. ¿Sí? Material va a sección, sección va a elemento. En el caso anterior, la sección va al elemento. Y en el caso de acá, elemento directamente. Elemento, sección va al elemento. Acá, material, sección, sección, elemento. Para un elemento superficie, análogamente, cada elemento se obtiene de la resolución de una ecuación diferencial. Al no tener una solución exacta, se realizan métodos numéricos para resolverla. Pero estos métodos son de solución aproximada, por lo que para obtener una solución más exacta, se tiene que discretizar lo más pequeño posible. Este es el famoso método de elementos finitos. A criterio personal, una discretización correcta para resultados globales, es decir, distorsiones, desplazamientos y fuerzas, podría ser de 50 centímetros en muros de edificaciones. Para resultados locales, quieres ver esfuerzos o deformaciones unitarias, este podría ser cada menor o igual a 25 centímetros en muros de edificaciones. Es una recomendación que pongo ahí, que de repente se podría usar si se desea. ¿Sí? Acá hay algo que siempre me preguntan. Me dice, ingeniero, ¿tengo que modelar las columnas y las vigas de confinamiento? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay que modelar las columnas y vigas de confinamiento? ¿Habría que modelar las columnas y vigas de confinamiento? Sí, no, pero ¿por qué? Yo creo que las dudas del modelar o no las columnas y vigas de confinamiento han salido de esto, el tema de barras. Cuando lo ves, tú no ves con columnas ni vigas, ¿no? Y yo creo que por ahí ha terminado saliendo. Claro que sí, claro que sí. Antes de hacer eso me dice, ingeniero, ¿el ángulo de curvatura podría explicarlo un poco más? Claro que sí. Le voy a agregar una información adicional, que creo que ya la agregué, pero permítanme por favor un segundito.
A ver, creo que... Un segundito, voy a pasar esto por otro lado. Creo que esto se los he puesto acá. Creo que está en, le puse en concreto, creo que en concreto de repente por ahí nos apoyamos de mucho. Pues, nada, está acá seguramente. Yo creo que esta dos podría ayudar. Lo voy a dejar acá. Sí. Este de repente. Este está más como concreto, pero eso no me ayuda. Ya miren. Cuando tengo una viga, esta está formada por varias secciones. Entonces ponle una sección que sea esta, que debe ser el antes, el vertical, y cuando se deforme, no es una deformación, global o absoluta, sino una deformación más relativa. O sea, no es como lo veas, es como esta se termina entre secciones, termina girando, como esta termina, es como si fuera cada librito y como estas terminan girando. Entonces una sección, que es esta, y otra sección, que es después de la deformación, terminan formando lo que es un angulito. Este de azul, este de azul, este de plomo, este de plomo. Ese angulito justamente es la curvatura. ¿Sí se entiende? Entonces, nosotros, por ejemplo, acá más o menos, ¿no? También lo mismo, ¿no? Pongo un corte acá, yo voy a tener que ha girado la sección, y ahí tengo la curvatura. Entonces, cuando coloco acá, yo digo justamente eso. Esta es una sección antes de deformarse, y esta es una sección después. Esta es una sección después. Y ese ángulo que forma es la curvatura. Este lo deben haber visto en su curso de resistencia a materiales cuando hacían el método de doble integración. En el método de doble integración tenían lo que era acá el momento, acá un EI y acá la curvatura. No me acuerdo, es ingeniero. Sin acordarse. El método de doble integración, ¿qué cosa era? Tenías una viga, agarrabas y hacías cortes y sacabas cuánto era el momento con respecto al corte. Y luego lo que hacías era, ese momento lo integrabas una vez y lo integrabas dos veces. Ese era el método. Lo que pasa es que cuando estabas haciendo el método, tú lo que sacabas era esto, sacabas el momento. Y luego le aplicabas una integral y te decía, ahí tienes la rotación. Y luego aplicabas una doble integral y ahí tienes lo que es la flecha. ¿Sí? Y siempre nos olvidábamos de pasar el EI a dividir, ¿no? Y siempre nos olvidábamos de pasar el EI a dividir. ¿Sí? Entonces, acá al inicio lo que hacíamos realmente era la curvatura. Ahí estábamos obteniendo la curvatura. Para el elemento frame, la ecuación de la elástica, que es la ubicación de todo, me ubica la deformada para cualquier ubicación de esta. Esto se obtiene de la doble integración de la ecuación de momento. Esta ecuación de momento comúnmente es polinomial, entonces la solución de la doble integral es exacta. Esto no sucede con elementos tipo superficie. Creo que mejor, ¿no? Ok, acá viene un poco mi explicación. Es una estructura de albañilería. En una estructura de albañilería se modelan las vigas y columnas de confinamiento. Hay varias partes acá que yo quisiera notar. Primero, la fórmula de la resistencia lateral del muro se obtiene con esto de acá, 0.5 del V'M del alfa TL, más 0.23 del PG. El V'M es una resistencia diagonal, el alfa es un valor que está relacionado al esbeltez, el TL es la planta, el área en planta, y el PG es un valor relacionado a la fuerza axial. Ninguno de estos está relacionado con el tema de los elementos de confinamiento. ¿Sí? Ninguno de ellos está relacionado con el tema de
de los elementos de confinamiento. Eso quiere decir que si yo tengo otro muro igualito donde el elemento de confinamiento es más grande, la resistencia es la misma. Según la norma, la resistencia es la misma. Es decir, según la norma, voy a obtener el mismo BM1 y BM2, porque el V' es el mismo, el alfa será el mismo, el espesor es el mismo, la longitud es la misma y la fuerza de acción seguramente es la misma. Entonces tendré lo mismo. Sin embargo, las rigideces no son las mismas. La rigidez que tiene el muro de abajo es mayor que la de arriba. Es correcto, es clarísimo, porque tengo más concreto. ¿Sí? Entonces, si yo tengo eso, entonces yo tengo que la rigidez es diferente. Cuando yo hago el análisis estructural, la cortante que toma cada uno de ellos es diferente. La cortante es diferente, pero la resistencia según la norma es la misma. Ya desde ahí estoy algo que no está bien proporcionado, ¿no? La fórmula de la norma es 0,70 para calcular la capacidad de corte de los muros no incluye el aporte de las columnas de confinamiento. Podría modelarse para representar la variación de la rigidez de los muros con diferentes columnas de confinamiento. Por otro lado, el aporte de la viga de confinamiento no debería ser importante, por lo que se modela un no es significativo como el caso de las columnas. ¿Sí? Entonces, yo creo que sí se debería de modelar. Nuevamente, esto creo que ha venido a la confusión por esta parte de acá. Sin embargo, acá lo modela. Indirectamente incluyen cuál es el efecto de esto. Porque si ustedes ven acá, acá está la columna y la transforman en albañilería. O sea, sí está ahí, ¿no? O sea, indirectamente sí están incluyendo el valor de esto. No es que no se modela indirectamente. Lo convierto en albañilería y luego la sección de albañilería es la experimentación. ¿Se entiende? Muchachos. Perfecto. Entonces, ingeniero, en resumen, ¿tengo que modelar con elemento de confinamiento? Yo recomiendo que sí. Si no modelas con elemento de confinamiento, podría de repente haber una desproporción ahí. Ingeniero, ¿pero de dónde sale esto? O sea, no dice de que el material es homogéneo, que todo es como si fuera uno solo. Sí, es correcto. Todo es como si fuera uno solo. Sin embargo, yo creo que hay un tema de la rigidez que hay que tener en consideración, ¿no? Donde algunos muros son más grandes, ¿no? Pueden terminar fallando, dañándose. Ok, acá está cómo se terminan modelando elementos de confinamiento. Información para diseño estructural, como es una vía de confinamiento, no importa la información que se coloque aquí, ¿sí? Me pregunta por interno, ¿qué tanto es la poca importancia de la vía de confinamiento? Muy buena pregunta. O sea, ¿por qué la vía de confinamiento importaría o no? ¿Cómo influiría? Y así cuando tengan, analícenlo. Y a partir de eso saquen sus criterios. ¿Ya? Vamos a analizar cómo importaría la viga de confinamiento, ¿les parece? Cuando yo tengo una viga, ¿qué cosa hace la viga con el elemento de concreto específicamente? ¿Qué hace la viga en un pórtico? Ingeniero, la viga es o sea, termina modificando la condición de borde, termina modificando la condición de borde de las columnas. Si es una viga peraltada, está más restringido el giro en la parte superior, si es que sea una viga chata. Y que esté más restringido hace de que aumente su rigidez. O sea, la viga lo que hace es un tema de condición de borde. ¿Es correcto? Correcto, absolutamente. Por otro lado, la viga también puede agregar peso. Mientras más peraltada, más peso que una viga chata. Sin embargo, su peso no debería de ser tan significativo en comparación de la gran masa que comúnmente reciben columnas, ¿no? En una columna se recibe todo un techo, ¿no? Donde está la tabiquería, donde está el propio techo, donde están los acabados. Entonces, un poco de peso no debería de modificar mucho, ¿ok? La viga modifica la condición de borde, o sea, mientras más plantado, la parte de arriba va a girar menos, que gire menos, o sea, que se oponga más a la deformación, que es más rígido, ¿ok? O sea, se aumenta la rigidez. Y en el caso del peso, sí aumenta, pero no es significativo, porque realmente este carga mucho más, ¿no? Este carga 100, 101 con viga chata, 102 con viga plantada, 101, 102 es lo mismo, el 100 es el que importa, ¿no? ¿Ok? Y lo otro es, regresando al primero, si es que esta restringe, esta de acá, en el caso de muro, como yo ya tengo el muro,
¿qué podría más restringirme en el caso de la columna? Si la columna ya está totalmente restringida por el muro. O sea, ya está restringida. ¿Se entiende? Entonces, yo analizando digo, entonces la viga debería de tener lo que podría hacer es aumentar un tema de rigidez. Y por eso aumente carga. Si tratas de mantener a todos con la misma viga, podría eso ayudar a que no haya un cambio importante. Entonces, analizando de esa manera es que yo concluyo de que la viga de confinamiento, la modelemos o no la modelemos, no va a tener tanta influencia. Ingeniero, ¿eso significa que no influye la viga de confinamiento? No, eso no significa eso. La viga de confinamiento es importante, tiene que haber una viga de confinamiento. Estamos hablando de modelamiento estructural. En el modelo le coloco o no le coloco, pero no significa que no sea importante. La viga de confinamiento va. El muro está confinado por sus vigas y por sus columnas. Lo que ese es el modelo. ¿Se entiende? ¿Se entendió más o menos? Ok. Entonces, vamos a crear, dice, una de estas, ¿les parece? Nosotros en la mayoría lo que tenemos es, vamos a crear una sección por acá. Ya habíamos creado columnas, creo que nos faltó vigas, ¿no? Vamos a agregar uno. Un segundito. Vamos a quitar la viga de 25. 10. Le voy a poner esta. Y acá, ingeniero, no parece acero. El acero no es importante, como es análisis, no importa. Sin embargo, por un tema de ser consecuentes, vamos a poner viga. Ahí está. Y le vamos a dar aquí. Que es el plano. No lo he abierto. Acá está. Espera que abre el AutoCAD. Ok, este es el que ya está estructurado. Este no es el que necesitamos nosotros. Nosotros necesitamos el que hicimos. Creo que es este. Justo en la sesión anterior. Acá está. Entonces, creo que en temas de viga, creo que tenemos una de 25 por 50 acá. Y creo que por ahí de repente alguna por 40. Entonces voy a crear una de 25 por 50. Viga de 25 por 50. Sí, ya está. Entonces ya tenemos creado estas de acá, como viga de confinamiento y la viga que no es de confinamiento. Acá pongo un dato adicional. Pongo, la viga que no es de confinamiento me refiero justamente a la que es de pórtico, ¿no? El cover to longitudinal rebar group centroid recomienda en albañilería usar 4 o 5 centímetros y 6 centímetros en sistemas de concreto armado. Vamos a hacer esa corrección, ¿le parece? En el caso de albañilería realmente no necesito... perdón, sí necesito 5 le he puesto. Creo que es grande. Como es grande, o sea, el ancho se puede mantener. Esto lo van a hacer más espaciado. Cuando es pequeño, como 15 centímetros, lo hace menos espaciado. Este sí puede ser en 6, por si acaso. Entonces vamos a modificarlo con 6. Voy a entrar acá. En el caso de albañilería, que es esta de 25 por 20, aunque posiblemente lo terminemos usando para también algún otro tipo, ¿no?
Pues en esta de acá le voy a modificar, si es que lo uso para concreto armado, como pórtico también puedo usarlo. Este sí podría ponerle de repente 40, ¿no? 2.5 más el centro de la varilla, no es mucho. 40 o 50, ¿no? Pues 50 puede ser. Milímetros o 5 centímetros, ¿no? Si es que la llevo a diseñar para concreto armado, ¿no? No como elemento de confinamiento. Viga de confinamiento se diseña aparte, manualmente. Y luego la 25 por 50 sí lo voy a dejar con 6. Esta ya está con 60, 6 centímetros. O sea, ya queda ya. ¿Sí? Ese criterio en edificación de concreto armado tengo otro. Ahí les pongo, bueno, el curso de concreto armado comúnmente comento eso. Acá en esta parte de acá dice Reinforcement Area Override for Ductility Links. No es necesario considerar esta zona. Este es el área de refuerzo para vigas dúctiles. Dejar las casillas en 0. Esto es para el diseño por capacidad o para análisis no lineales, los cuales no necesito ahora. No estamos haciendo eso y no estamos trabajando en ello. ¿Sí? Columna de confinamiento. La columna de confinamiento creo que ya hemos creado. He creado rectangular y he puesto esta de acá. Información predicción, pero como es una columna de confinamiento no importa la información que se coloque acá. Sin embargo, es un tema de costumbre. Muchas veces algunos ingenieros, yo hace tiempo no soy calculista, así que no es que yo mantenga mis modelos de alguna cierta manera, ¿no? Hace tiempo no soy calculista. Pero cuando era calculista me acuerdo que mantenía un cierto patrón. Por ejemplo, yo tenía mi estructura. Luego de mi estructura, yo terminaba, o sea, me refiero a un modelo, ¿no? Un modelo. O sea, tenía una estructura en un modelo y esa información la guardaba y la replicaba. Tenía varias vigas ya creadas ya, y tenía varios nombrecitos. O sea, yo me formaba mi propia estructura de modelamiento estructural. O sea, cuáles eran las vigas, el caso de la columna u otro. O sea, yo ya tenía una cierta manera de cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, bueno, eso era lo que nosotros, o bueno, yo hacía u otros veía. Ustedes podrían hacer eso. Como comúnmente yo ahora cuando modelo hago de 0, pues yo siempre digo, pues esto no importa, y es cierto. Sin embargo, cuando tú armas tu estructura para diseños de manera general en proyectos, yo recomendaría que esto mejor siempre tenganlo actualizado. O sea, no importa, no es importante para el análisis, pero por ahí sí usas el diseño en uno de tus proyectos, entonces manténlo guardado, siempre la información tal cual. Es como para llevar un cierto orden, ¿ya? Como para llevar un cierto orden. Ok, y luego las terminamos modelando. Vamos a ir modelando algunas, ¿ya? Acá tenemos esta. Vamos a ir de derecha a izquierda, vamos a ver. Acá tengo KJI, KJI. KJI. Vamos acá. Uso por 1.55. KJI. KJI. Y acá en el centro va una más. Yo recomendaría colocar acá centro. Sí, vamos a ver si agarra acá en el centro del paño tendré que colocar una viga. Creo que voy a tener que colocar una viga. Y bueno, voy a colocar acá cualquier viga. Clic, clic. Y luego cuando quieran colocar la columna, colocan acá en el centro. Y luego la seleccionan la de acá. Y abordo. Sí, así como eso. De ahí, esto de acá, igual, G, F y E. G, F, E. G, F, E. G, F, E. G, F, E. Y entre G y E I, uno en el centro. Entre G y I, uno. Y pongo para acá. Y en el centro coloco otro. Entonces ya tengo estas columnas que están por acá. Entonces por un poco lento. Ya, o sea, esto. Ok, entonces, bueno, así estaban modelándose lo que son las de las columnas de concreto. Y ahí se pueden continuar con el resto.
Ya, cuando ves en 3 dimensiones, que vamos a colocar todas, vamos a moverlas, replicate, le voy a poner en el primer nivel y borrar originales. Me voy a la planta, me voy a haber puesto en el primer nivel. Ok, ahí está. Entonces, cuando ven estas son para ver en 3D o ver en planta, me acerco y lo que puedo hacer es extruirlo con este de aquí. Entonces se ve ahí el espesor. Esta es la parte que estaba colocando acá. La vista extruida, dice, la vista extruida no significa que se ha modelado un sólido, solo representa y ayuda a orientar la sección. O no se ha modelado como sólido, no un sólido, como sólido. Como sólido. Solo representa y ayuda a orientar la sección. Cuando se tienen secciones asimétricas, esta opción ayuda a visualizar rápidamente. Cuando se tienen secciones asimétricas, esta opción ayuda a visualizar rápidamente. ¿Cómo es esto acá? Como se puede ver, el elemento sigue siendo definido por 2 nudos en sus extremos. Acá y acá. O sea, este elemento, nudo, los nudos de sus extremos. ¿Es correcto? Ok. Este, por ejemplo, es como tipo en L, porque cuando tengo muros delgados, comúnmente modelas tipo en L, para que puedan ambas direcciones tener 25. ¿Sí? En un elemento tipo columna, el ITAPS lo muestra con acero. Esto porque es necesario para la etapa de diseño estructural. El ITAPS, la metodología que sigue, es considerándolo como si fuera un acero. Es decir, la cantidad de distribución del acero en esa columna de confinamiento no afectará los resultados del análisis estructural. ¿Sí? No afectará los análisis, eso ya lo hemos dicho. Acá, en el caso de acá, por ejemplo, igualito que en el caso de 25, no he modelado con 23 y acá no he modelado con 15. ¿Por qué 15 centímetros y no 13 centímetros? Acá están las propiedades. Las propiedades geométricas de la sección son las importantes para el análisis estructural, pues esto me define la rigidez del elemento estructural. Y acá explico por qué 15 y no 13, y lo mismo que es para el 25 o 23. A criterio personal, los planos los dibujamos considerando espesores de mínimo 15 centímetros, tanto en columnas y vigas de confinamiento. Esto ayuda a evitar cangrejeras, incertidumbres de recubrimientos, etc. Sin embargo, esto no es muy común en obra, pues queda un pequeño pinto de más de menos de 1 centímetro. Este es el pinto, o sea, este pequeño quiebre, o sea, este salido de la superficie, le llaman pinto. De más o menos 1 centímetro, que es incómodo para los que construyen. Sin embargo, aún así en el análisis estructural usamos 15 centímetros de espesor como mínimo, por un tema de rigideces y distribución de fuerzas. Las fuerzas que toman los elementos son proporcionales a su rigidez. Entonces, si el muro de la albañilería tiene más rigidez, tomará más fuerza y descargará las placas. Eso hará que el diseño estructural sea más conservador, pues, un poco más conservador, para los muros de albañilería que para las plaquitas de concreto armado. Esto no es obligatorio. Usted puede modelar considerando el espesor del muro, que según la norma 070. El espesor del muro es el espesor mínimo de la columna de confinamiento. Vamos a sacarla. Modelar considerando el espesor del muro. Considerando el espesor del muro, que según el 070 es el espesor mínimo de la columna de confinamiento. Ahí está. Nótese que el diseño del muro estructural sí se hace considerando un espesor efectivo de 13 centímetros. ¿Sí? Cuando haga un diseño, ya lo tengo. Entonces, en este caso, mi criterio es más o menos eso, no es lo que yo hago, ¿no? Yo considero un poco más, tomo un poco más de carga y descargo un poquito acá. Es muy poco, es insignificante, o sea, no es importante. Pero es mi criterio que hago, ¿no? Que manejo yo. Todo lo hago con un poco más 15, le pongo en vez de 13. Me parece un poco más, solamente un poco, ¿no? Hay unos ciertos detalles adicionales en el modelamiento estructural. Es muy común tener elementos muy atípicos. Por ejemplo, muro, una columnita mucho en L y acá una placa. Esta me preguntan bastante. Cuando uno tiene una placa, comúnmente hay cachitos que se traslapan. O sea, uno quisiera modelar exactamente en el borde. Uno quisiera modelar exactamente en el borde, pero no necesariamente es así. O sea, no necesariamente voy a poder hacerlo así.
muchos quieren ser muy detallistas muchas veces, ¿no? Y ese es un problema, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un elemento tipo superficie, que es el muro, yo al final, acuérdense, lo que tenemos son nudos. Nudo, 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 nudo. Eso es lo que yo tengo. Son nudos. Entonces, cuando yo modelo la columna va a estar así, porque va a estar por los nudos que le he dado. ¿Es correcto? Y lo mismo va a pasar cuando yo modele la placa que está acá, porque acá habrá otros nudos de esta superficie de acá. El elemento frame columna es modelado a partir de dos nudos en sus extremos. 1, 2 o 3, 4. El elemento superficie, shell, muro, es modelado a partir de 4 nudos en sus esquinas. 1, 2, 3, 4. Pero el ETABS también considera sus bordes para generar alguna interacción en general. Por ejemplo, cuando un elemento frame se une con este borde, este compatibiliza las deformaciones. Eso es algo importante, hay algo interesante. Nótese que el cachito de la placa no es necesario modelarlo, dado que para esa dirección la placa de por sí ya genera una cierta rigidez que no debería ser variada por esta. Entonces, yo creo que no hay, ahí, por ejemplo, empezamos a discrepar en algunas cosas. Yo creo que no hay que ser detallistas. Algunos quieren modelar el cachito de acá, por ejemplo. O algunos quieren hacerlo al borde, porque ingeniero, acá se está traslapando la bañería con concreto. Creo que no hay que ser detallistas. No es necesario ser tan detallistas en esa parte de ahí. Si ya de por sí los análisis tienen mucha incertidumbre, no habría sentido, ¿no? Que se haga de esa manera, con tanto detalle, ¿no? Ok. Tener en cuenta que no se debe modelar tal que la imagen parezca, como la estructura. Hay que modelar como numéricamente se realizará el análisis estructural. Entonces, mira, si tú agarras y modelas como está en el AutoCAD, tú vas a mover esto y tú vas a crear acá dos nudos. Un nudo del elemento vertical y acá el nudo del borde del muro. ¿Están conectados? No están conectados. Aunque parezca que estén conectados, no están conectados. Porque lo que estás viendo que fuera del nudo es solamente una extrusión, es solamente una imagen referencial, un espesor referencial que te da el programa. No está conectado. No están conectados porque sus nudos no coinciden. Ingeniero, pero yo he visto gente que lo hace así y a pesar de eso se están compatibles. Es cierto. ¿Saben por qué pasa eso? Porque le ponen diafragma. O sea, es como que o sea, no lo hacen intencionalmente, sino cuando tú colocas diafragma, tú compatibilizas deformaciones y esos nudos tendrían una deformación que estaría compatible. Pero si agarras y separas, por ejemplo, haces el mesh, no están conectadas en toda la altura. Y como en la altura no se hace compatibilización de deformaciones, entonces ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, no hay que ser detallista en la vista, o sea, que quede igualito, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. Esto es lo mismo, ¿no? Mira, la placa tiene este nudo y este nudo. Y a veces uno quiere ponerle acá. Y no es así, no está bien esto, ¿no? ¿Sí se entiende? Esto no está conectando, no se están conectando. Este muro no se conecta con este. Ingeniero, pero yo he visto que lo conectan y no pasa nada. Claro, lo conectas y igual tienes resultados. ¿Por qué no me sale error? No te sale error porque estás haciendo la compatibilización. Igual haces una compatibilización, pero es a nivel de techo. Yo recomendaría mejor no generar más problemas. ¿Sí? Ok, otra cosa más adicional, que va por un tema más de la ubicación de los elementos. Esto del insertion point, o sea, que es la ubicación real de los elementos, no existía antes. No existía. O sea, antes, cuando uno calculaba manualmente, tenía que ser muy práctico. Los modelos manuales que se hacían eran modelos tales que no sean complicados, que se puedan resolver. O sea, los modelos inclusive a veces eran modelos de modelos. Un sistema de un grado de libertad es un modelo de un modelo, inclusive. Porque el modelo es una edificación de un piso, ¿no? Es el modelo de modelo. ¿Sí? Entonces, antes, o sea, no se hacía que sea tan exacto, ¿no? Entonces, ahora que el programa tiene esta opción en el cual puedo agregarle, se puede hacer algún análisis con eso, ¿no? Entonces, básicamente lo que hago en este caso, yo, como el centro de gravedad de la columna en L es diferente a como si fuera una columna cuadrada, entonces este va a estar alejado, se va a ver así, ¿no? Igual como el que estaba acá, ¿no? Se va a ver con ¿no? Se va a ver así. Entonces, para poder darle esta ubicación sin que me moleste, han creado lo que es el insertion point. Esta es la ubicación real, digamos, esta es la ubicación. El modelo ubica el elemento en su centro geométrico, es por ello que no se ve como la ubicación real. Determinar la ubicación real, esto generaría excentricidades en X e Y.
que con la carga vertical generará momento en X y momento en Y adicionales. Sí, es correcto. O sea, cualquier carga que se tenga ahí va a terminar generando momentos adicionales. Momentos adicionales porque existe una pequeña excentricidad. Es real eso. Una manera de modelar esto es manualmente agregando estos momentos adicionales. Personalmente no creo que sea necesario. Sin embargo, esto es muy tedioso hacerlo para todos los elementos y cargas. Es por ello que el ITAPS tiene la opción Insertion Point, que ayuda automáticamente a indicarle estas excentricidades y estas sean finalmente consideradas en el análisis estructural. Sin embargo, estos momentos adicionales pueden ser despreciables para columnas de confinamiento, pero sí importantes para columnas de pórticos. Entonces no hay que ser tan exactos, precisos. O sea, van a aparecer más opciones que van a hacer que puedas detallar más y que si alguien compara visualmente con otro, va a decir, ah, ese es más bonito este programa, pues yo prefiero usar este programa que me lo hace más bonito o algo así, ¿no? Y es un tema, pues, porque al final no importa, ¿no? Muchas veces no importa. Básicamente, el ITAPS ya tiene unas coordenadas de insertion point establecidas. ¿Qué son estos, por ejemplo? ¿Qué son estas coordenadas? El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya está establecido. Sin embargo, uno puede moverlo donde uno quiera. Hasta esto puede ser de referencia, ¿sí? Por ejemplo, acá dice 10 porque está en el centro y esto lo está moviendo del centro, ¿sí? Las columnas por defecto se modelan en el punto cardinal 10, en el centro geométrico. Los ejes 1 y 2 de la sección son los ejes locales. Entonces, en la esquina izquierda superior está a una distancia de 12 centímetros aproximadamente del centro. Y así se coloca. Vamos a hacerlo ya. ¿Sí? Vamos a primero colocar algo de albañilería. En section. Modificar. Número de 25. Ya, perdón. Y acá metiendo el error, pues colocarle concreto. Y agregar otro también. Voy a ponerle concreto 25. Yo he puesto albañilería. Eso es realmente. Así. Y en esta zona de acá todo está lento. Ok, ya está el muro de bañilería ahí. Creo que acá podríamos tener un insertion. Pues sí, acá pues esta columna acá. La columna es de 35, 40, 35. Voy a traer esta de acá, ya. Esta está en el D. 25, 25, ahí, ¿a qué distancia? 80. Ya. Y otra de 25 por 25 a 1,80 m. Milímetros sería 800 metros. Ahí está. Y acá viene por la bañilería. Ya. Entonces el insertion point, porque no está en el centro, vendría a ser desde el centro. Esto es lo que se ha movido, que es 5 centímetros. Entonces voy a seleccionar este, voy a asignar frame, insertion point, y desde el centro, centroide, lo voy a mover en general para el 5 centímetros hacia adentro, ¿no? Entonces 50, 50, y le tengo que quitar esto, porque si no va a ser visual nada más. Sí, no va a ser ninguna modificación, no, yo quiero que haga modificación. Ya está.
Uy. ¿Qué? Salió así. 7. Ah, me puse en Z, qué raro. De nuevo. Así. Ah, seguramente se movió esto. Global. 50 milímetros. Aplicar. Ahora sí, creo que sí. Ahora sí se movió. Entonces hay uno que se movió un poco. Pero quita la instrucción. Ya está. Esto de la instrucción se puede hacer. Bien. Las vigas por defecto se modelan en el punto cardinal 8, porque se supone que están peraltadas, ¿no? El asume por defecto que cada piso story es a nivel de losa. Dado que el ITA está orientado por edificaciones, es por ello que las vigas las modela por defecto con un punto cardinal 8, haciendo que todo se modele como si fueran vigas peraltadas. De tener una viga invertida se debe modificar el punto cardinal 2. ¿Sí? Por ende, cuando quiera desplazarse lateralmente, no olvidar dejar el punto cardinal en 8 si es viga peraltada o en 2 si es viga invertida. Pues en el caso de acá, por ejemplo, este de acá es la viga que pasa por todo lado, ¿no? Es la viga que atraviesa para... porque tenía un tema de esquina entrante acá y un tema de esquina entrante acá. A ver si podemos mover un poco más. Voy a poner algunas, este de acá, guardar memoria. Este lo guardo. Lo voy a pasar después. Entonces voy a copiarme todo. Entonces estas tienen que ser así. Voy a terminar con este por acá, una viga y unas vigas por acá. Esto lo puedo quitar una vez. Estoy mal yo. Pero creo que se ve el color naranja acá, estoy mal. Sí. Porque es más delgado, ¿no? Sí, son lo más delgado. La vida elección personal. Y acá tiene la placa. La placa es así. Cuando yo modelo esto, por ejemplo, yo modelo siempre los ejes. Este de acá, soy un poquito más conservador. 1.22 yo pongo. Y quiere ver esto, yo no le pongo este cachito. Un poquito más conservador, 1.22. Si quieren le pueden poner este cachito.
Ya está. Y voy a cambiar ahora sí de color. Vamos de acá. Y voy a quitar. Ahora sí se ve mejor, ¿no? Se diferencia que esta es la placa de concreto. Entonces, por ejemplo, ese es otro detalle, ¿no? Ahora, vengo acá con algunas acotaciones. ¿Cómo modelarían ustedes? ¿Cómo modelarían ustedes esto? Esto de acá, esto que está acá, perdón. Esto, por ejemplo, es una columnita y arriba continúa esta columnita de albañilería. Algo como que está acá a la izquierda. Abajo. Entonces, como que columnita nace. ¿Cómo modelarían estas columnas? Entonces he puesto varias opciones, ¿no? La opción 1 sería, utilizamos elementos línea sobre el mismo eje vertical. Hacemos coincidir el eje central de la columna superior y a la columna inferior se le aplica insertion point. Puede ser. O sea, una columna que ambas tengan el mismo eje inicialmente, originalmente, y luego el de abajo le aplico un insertion point y se desplaza. No tengo que poner mover, no vayan a poner mover, es insertion point. Opción 2 dice modelarlo como elemento superficie, haciendo coincidir sus nudos. Este es un elemento superficie, este es otro elemento y acá hay otro elemento. Y opción 3, combinación de elementos superficie y línea, hacer coincidir nudos, ¿no? Lo de abajo y continúo como si fuera línea, ¿no? ¿Sí? Ok, ese por ejemplo es un ejemplo de cómo se modelaría. ¿Ustedes lo pueden modelar de otra manera? Posiblemente lo pueden modelar de otra manera. Ya depende de cada uno, ¿no? Tipo de modelos estructurales. Hay algo que se tiene, que muchos me preguntan, ¿sí? Me preguntan mucho, ingeniero, los elementos frame, los elementos barra, los elementos línea, son solo para columnas y para vigas. Y los elementos superficie son solo para muros de concreto, placas o muros de albañilería. Son solamente para esos. Entonces ahí es donde hago esa pregunta. ¿Y cuánto se modela como superficie o como línea? Un elemento estructural puede realizarse láser, como línea o como superficie. Es decir, no significa que el tipo superficie es exclusivo para placas o el tipo de línea es exclusivo para columnas y vigas. Por ejemplo, una placa de 25 centímetros de espesor y 3 metros de longitud puede ser modelado como elemento línea. Así también una columna de 20 por 50 puede ser modelado como superficie. O sea, depende de cada uno de lo que tenga. O sea, cualquiera puede ser. ¿Cuál es la diferencia? En el caso del elemento superficie, trabaja desde el material. Y en el caso del elemento línea, trabaja desde la sección. Mientras en el elemento superficie vas a obtener las secciones que se pueden obtener el elemento frame, el elemento barra, el elemento línea. Tú no podrías en el elemento línea obtener esfuerzos o deformaciones unitarias como en el elemento superficie. Son diferentes. Es por ello que, por ejemplo, existen los brazos rígidos, porque antes se modelaba como si fuera un elemento línea, pero se necesitaba incluir el efecto de una rigidez que era el que se encontraba en el nudo, ¿no? Anteriormente todos los modelos eran tipo línea o barra. Esto porque era difícil modelar en la superficie, en el cálculo. Sin embargo, si se modela como en el ejemplo, placa de 25 por 3 metros, como línea, existen consideraciones adicionales como los famosos brazos rígidos. Los brazos rígidos simulan a una viga dentro de una placa. ¿Sí? Hay que tener en cuenta ello. Ok. Esto creo que lo habíamos conversado, del criterio de comportamiento general, cómo es cuando considero que es una columna, es una placa. Personalmente considero si la longitud es 4 veces menor de 4 veces el espesor, es una columna; si es más de 6 veces el espesor, es una placa; y si está entre esos es como un tipo de transición. Y este de acá es lo del enmayado, ¿no? Vamos a modelar un poquito más. Es grande la planta, así que nos vamos a demorar un poco. Vamos a modelar un poco más antes de continuar con esta parte, ¿sí?
Son un poco más. Esto lo voy a pasar para acá y voy a ir modelando. Acá también de viga se replica. De ahí de acá de la placa continúa 1.75. Creo que es 1.25. Esto se replica acá. Edit, replicar. Nombre original. Acá. Viga. Sí, este es el muro. Este lo voy a editar. Replicar. Uy, vale. Esta línea es acá. Aquí hay varias de estas. Hay otra. Muro de la minería. Acá. Uy. Ah, acá no modelé bien. Acá no modelé bien. Todos estos no me caen. Ah, acá por ejemplo, esta no, no la he creado doble. Es decir, recomendaría hacerlo doble. Ahorita que ya está este nudo de acá, voy a crear doble. Al revés, ¿no? Cojo esto, quito esto, al contrario, subo. No importa. Este de acá, este de acá, y este de acá. Y creo que la placa de acá es la misma. Si es la misma, puedo replicar esto. Esta con esta viga, la voy a replicar. Y me falta una línea de acá. Es este de acá.
he modelado algo ahí para que se pueda tener. Bien, acá puedo cerrar con 2 muros. Este de acá está acá. Dos metros 20. Y un muro aquí. Ok, ya está. Creo que acá es más grande. Ah, ya. Lo que pasa es de que ya. Miren esta curiosidad. Yo digo, ¿por qué este no llega hasta acá arriba? Lo estaba haciendo como el de acá. El caso de acá lo repliqué de acá. Como yo modelé hasta acá, no modelaba este cachito, que lo podría modelar, o sea, ponerlo un poquito más arriba, que no es muy complicado. O sea, este cachito es pequeño, 13, este tiene 1.22 y todo tiene 1.35, le voy a poner 13 para arriba. Es muy complicado. Pues puedo poner este de acá, este, tendría que ir al nudo de abajo y tendría que ahí sí mover 13 para arriba. En Y, 0.13. Le pongo OK. Entonces lo moví y ya crecí. Como no llega del otro lado, no tengo problemas. Este, que yo lo había puesto hasta un cierto de acá, este tiene más. Este de acá, está que se mueve 28. Entonces este y el de abajo, uy, claro, como está replicado, le voy a editar, mover, y sería 28. Entonces ya está. Esa parte. Este es un poquito más largo y este ya está más largo. Y desde abajo, ¿no? Desde abajo. Entonces este es un poquito más grande. Este también debería ser así. Pero no estoy creando otro, ¿no? Si quiero puedo, ¿no? Poner el cachito. Y este es el que poner así. Es diferente al insertion point. Acá sí estoy moviendo, ¿no? Es diferente, ¿no? Ok, y acá que me faltaría. Acá. Hasta acá. Desde acá. Hasta acá. Ok, vamos a ver acá. Ya está. Me falta unir nada más acá. Ya está. Por lo pronto he creado esta parte de acá. De repente después agrego un poco más. ¿Sí? Vamos ahora con la parte del enmayado. ¿Ya? Vamos con la parte del enmayado. Entonces, esta es la parte del enmayado. Cuando nosotros terminamos terminan teniendo cierto enmayado, va a terminar afectando en la respuesta. Entonces, acá hice un modelito de un muro en el cual le hice una subdivisión, acá ninguna subdivisión, acá una subdivisión de 1 metro, y acá una subdivisión de 50 centímetros y acá una subdivisión de 25 centímetros. Entonces, a comparación del que no está subdividido, este de acá, sus distorsiones son muy parecidas. Y comúnmente yo verifico distorsiones. Entonces, no está mal. Que sí se diferencia bastante cuando no le pongo. Cuando no le pongo subdivisión, ahí sí es más, ¿no? Otro es acá, el tema de los esfuerzos. Obviamente es mucho más refinado cuando tengo el de 25 centímetros. Sin embargo, no necesito, o sea, esto no utilizo para el diseño. En el otro caso, lo mismo sucede. ¿Cuál es el caso de la diferencia entre uno y otro? Acá lo que hice fue ponerle todo empotrado en la base. Todo empotrado. Y en este caso de acá lo dejé con fijo, todo apoyo fijo. Y esto, a comparación de esto de acá, es un poco más. Prácticamente lo mismo, ¿no? Porque muchos me preguntan, ingeniero, ¿tendría que ir un apoyo fijo, tendría que ir un apoyo móvil u otro? Relativo, no es uno u otro que tenga que ser, ¿no? Lo único que sí se diferencia es que en el caso de que no tiene ningún mesh, ahí sí termina
diferenciándose fuerte lo que es la distorsión. ¿Sí? Y bueno, lo mismo, esfuerzos iguales, y luego le hice otro acá donde consideré abajo no había ningún apoyo, ¿no? Solamente los apoyos en la cola. Igual, esto se parece, pero obviamente diferente a la distorsión. Y bueno, los esfuerzos se cambian, ¿no? Esto ya me parece que no debería ser. Mis conclusiones de modelado, yo creo que una subdivisión de no más de 50 centímetros del elemento se refinará mejor para la obtención de las distorsiones y fuerzas. Sea empotrado o fijo en la base, los resultados de distorsiones serán muy parecidos, no más de 2% de diferencia. Entonces, acá hay dos conclusiones que son importantes, ¿no? La primera es que yo diría que con 50 centímetros no vamos mal, ¿no? Con 50 centímetros ahí vamos bien en el caso del, del enmayado. Y en el caso del empotrado, sea fijo, pues los resultados son iguales. Claro que estoy analizando en la dirección longitudinal. Muchos hablan de la dirección transversal. Pero un muro en la dirección transversal podría generar que te cambie, o sea, que te pase o que no te pase una estructura. O sea, tendría esa capacidad. No debería, por lo menos, ¿no? Los esfuerzos con una subdivisión de 50 centímetros se ven mejor refinados que una dimensión mayor. Sin embargo, al diseñar para objetos se necesita fuerza total en el muro, no cómo se distribuyó. El modelo con solo columnas de confinamiento empotrada, muros sin apoyo, diverge bastante en los resultados, no se recomienda como modelo. Alternativamente puede usarse una combinación entre columnas de confinamiento empotradas y apoyos fijos en los muros también, si desean. El que ustedes deseen, realmente creo que no habría problema. Entonces, yo comúnmente lo que hago es considerarlo todo empotrado igual, no tengo ningún problema. Entonces, pero tomo la decisión de uno. Voy a ponerle todo empotrado por lo pronto. Seleccionar, join restraints, empotrado. Ya. Ok. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, muchachos. Si no tienen preguntas, continúo. Muros en doble altura. A mí me ha pasado, creo que les había comentado, una vez que revisé un proyecto, ¿cómo fue esto? Un ingeniero que le salió el trabajo me llama para hacer la visita a un local de, de una concesionaria. Y era porque habían aparecido unas fisuras. Y pues ahí fue que me encontré lo de la placa con el muro de minería juntos y se formó una fisura vertical ahí. Ese es uno. Pero el otro era de que me encontré un muro de la minería haciendo de altura. Y le habían puesto la viga intermedia. Y ya había visto eso antes, que usaban la viga intermedia para poder coger más altura. Y yo sé que esto lo hacen porque viene de la parte de estructuración. Eso no es muy correcto. Hay que tratar de evitar ello. Eso se lo dije en estructuración. Y bueno, ya lo hemos visto. Y esta es otra cosa adicional, el efecto del pedal por enfermedad confinada. Este es un paper de unos ensayos que hizo la Católica con el ingeniero San Bartolomé. Tienen dos muros, uno con un muro con columnas de 20 centímetros y otro con columnas de 25 centímetros. ¿Sí? Perdón, 40 centímetros. Uno de 20 y otro de 40 centímetros. Entonces, ¿qué obtuvo como resultado? Obtuvo como resultado de que el muro que tenía 40 centímetros obviamente tenía una mejor capacidad. Y sí se incrementaron los esfuerzos en la junta, en el encuentro, pudiéndose formar de repente unas fisuras horizontales en el encuentro. Sin embargo, la falla diagonal era la que priorizaba, era la que tenía mayor esfuerzo. Eso es lo que encontré. Con eso yo comúnmente, como le dije, cuando tengo eso, pues considero 50 centímetros, 60 centímetros. Si no, de ahí ya tengo que ir revisando más o menos si está modelando bien o si está considerando teniendo resultados. Ok, esta parte de los tipos de modelos estructurales, porque quiero que entremos a lo que son elementos tipo superficie para modelar lo que son las cosas. Dice, para un elemento superficie, existen diferentes tipos de modelos también. Uno de ellos es el tipo membrana, o también le dicen el comportamiento en el plano o deformaciones en el plano. Para un elemento rectangular de 4 nudos, como es el que está por acá, los 8 desplazamientos permiten 3 modos de cuerpo rígido y 5 modos de deformación. El cuerpo rígido es como si fuera un diafragma rígido. O sea, el cuerpo se mantiene rígido, compatible.
Entonces puede desplazar a la derecha, como se puede desplazar para arriba, como puede rotar, pero se mantiene, se termina manteniendo compatible, la forma no varía, que es una de las cosas más importantes, la forma no varía. Y otra cosa que puede hacer es estirarse, ¿no? O girar, ¿no? Y en el caso de girar va a depender un poco de la compatibilidad de sus lados, ¿sí? El tipo membrane solamente son desplazamientos en su plano, o sea, tipo horizontal, nada más, ¿sí? Una losa tipo membrane no tiene grado de libertad vertical, entonces para usarlo como losa se necesitan elementos adicionales que ellos sí tengan grado de libertad vertical, vigas y columnas, que se conecten en sus nudos para que le provean de su grado de libertad vertical y así no genere inestabilidad. Cuando no tienes algún grado de libertad y generas un desplazamiento en esa dirección, podría generar un tema de inestabilidad que cuidado genera. Acá, por ejemplo, un tipo membrane no tiene grado de libertad horizontal, pero si se apoya en viga o si se apoya entre columnas, las columnas sí tienen grado de libertad vertical. Entonces, es como si se prestara o como si le prestara su grado de libertad. Entonces tengo la losa y tengo su grado de libertad que se han prestado de los otros elementos. Y eso nos ha servido bastante, hemos modelado muchas veces así, ¿no? ¿Cómo modelarían esto de acá, por ejemplo? ¿Las losas macizas se podrían hacer en frame? ¿Creen que las losas macizas se podrían hacer en frame? Perdón, en membrane. Sí, todo se puede en general. ¿Sí? En este caso de acá, el tema es de que si yo, por ejemplo, el membrane no le coloco elementos frame en los bordes, el problema es de que lo dejo así, no tiene grado de libertad vertical. Y como no tiene grado de libertad vertical, entonces esto va a generar inestabilidad, porque voy a tener desplazamiento vertical, pero no existe el desplazamiento vertical porque no hay grado de libertad. Entonces podría generar eso inestabilidad, ¿no? Y hay que tener un poco de cuidado con ello. ¿Sí? Membrane dice embolado con elementos viga que proveen de gran libertad perpendicular a su plano estable. Y acá membrane embolado sin elementos viga que proveen de gran libertad perpendicular a su plano. Es inestable. Eso de ahí es inestable. ¿Se entiende? No se debe subdividir a las losas tipo membrane. Esto porque generan nuevos nudos. Cuando tengo losa, yo la subdivido, lo que hago es generar nuevos nudos que no tienen grados de libertad perpendicular a su plano. Y como no hay elementos adicionales, vigas o columnas, entonces esto genera inestabilidad. Pero tanto el problema me hace membrane, ¿por qué usar el membrane? El tema del membrane es que como no tienes tantos grados de libertad, entonces corre más rápido el programa. Tiene menos ecuaciones o incógnitas que resolver, o incógnitas que encontrar vía la resolución de los sistemas de ecuaciones. Entonces, por eso muchas veces es más práctico hacerlo de esa manera. Antes se hacía así bastante. Sí. Okay. El membrane tiene deformaciones en el plano. El bending tiene deformaciones fuera del plano. Cuando yo combino ambos, se convierte en un shell, donde tengo deformaciones tanto en el plano como fuera del plano. El membrane en el plano, a la derecha el bending fuera del plano, y una combinación de eso sería el shell. Me dice, y el tipo shell contiene mucho grado de libertad por nudo, eso hace que genere un mayor gasto computacional. Sin embargo, al ser compuesto por el bending, contiene la rigidez vertical, o sea, se ayudaría a caracterizar mejor. ¿Sí? Ahí sí no tenemos grado de libertad, ¿no? El mismo ejemplo, con un tipo shell, ¿se podría? Sí. No necesitas colocar ningún elemento frame en los bordes, directamente. Porque tiene su propio grado de libertad vertical. ¿Se entiende? Ok. Membrane versus shell, dice. Notar que cuando se selecciona losa tipo membrane, se activa la casilla Use Special One Way Load Distribution. Esto porque este no tiene grado de libertad perpendicular a su plano, traslacional o rotacional. Estos son proveídos por el bending en el tipo shell. Es por ello que necesitas saber si la losa estará distribuida en una dirección o en dos. Esto en el shell no es necesario porque lo puedo obtener a partir de los grados perpendiculares a sus planos. Por acá, Peter Pescorán dice, ingeniero, ¿el mallado de muros, si se coloca en automático, también arroja valores aceptables? Sí, o sea,
no, yo creo que mejor cambiemos la pregunta, Peter. O sea, cuando uno usa un algoritmo, es tú se supone que sabes lo que está haciendo, ¿no? Entonces sería, ¿qué consideraciones, por ejemplo, se deben de tener cuando se hace un enmayado automático de repente? De repente, ¿no? Para que se pueda controlar. Cuando tienes un enmayado automático, el enmayado automático termina haciéndolo eso automáticamente. Al hacerlo automáticamente no puedo controlar cómo se enmaya. Yo no lo controlo, lo hace de manera automática. Ahí puede venir el problema, porque al no controlarlo, no sé lo que está haciendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué consideraciones de repente debemos de tener o qué debemos de saber del enmayado automático de tal manera de que los resultados sean coherentes? Entonces, el enmayado automático son otros algoritmos que usa para poder justamente hacer este enmayado. Muchas veces es mejor o de repente más práctico hacer así. Yo lo que creo es que el ITAPS ha mejorado mucho ese algoritmo de enmayado. Antes, por ejemplo, me hacía una supervisión muy errática, muy rara. Y ahora es un poco más coherente. Y tampoco es tan estricta. Eso es lo que creo que tiene en la actualidad. Entonces, por ejemplo, una de las cosas interesantes que tiene en el enmayado automático es que te pregunta si es que los nudos que se van a crear en la base se terminan considerando con la misma restricción que tiene sus extremos. Es decir, si yo tengo un nudo por acá, por ejemplo, y yo tengo acá empotrado, por ejemplo, entonces si yo hago un enmayado automático, ¿cómo es estos? ¿Cómo son? ¿Cómo son estos? Eso de ahí es así. Porque lo tiene así y porque le he colocado ello. Si no, esto no aparecería, porque solamente el enmayado es la subdivisión, no de la consideración de la base. Y el enmayado aparece después del análisis. No lo puedo asignar un empotrado cuando no existen nudos. ¿Se entiende? O sea, yo solamente le digo que va a ser un enmayado automático. No existen ahorita los nudos. Entonces, cuando yo agarro y corro, recién van a aparecer los nudos. Pero esa zona, nudos que aparecen, que están en el apoyo, o sea, en la base, ¿qué restricción va a tener? El algoritmo es un algoritmo de enmayar. Uy, un segundito que no está cargando el mouse. Y ahora sí. Raro. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que ha incluido el ITAPS, que ayuda bastante, ¿no? Que termine siguiendo la misma restricción de los extremos que tiene el muro a lo largo del apoyo, ¿no? Y eso es algo que ayuda a acercarme un poco a lo que yo hago manualmente, ¿no? Por acá Peter Pescorán dice, con esa opción automática también tiene una consideración los apoyos. Pues claro, sí, justo es lo que estaba hablando, ¿no? Justo es lo que estaba hablando. ¿Sí? Ese del enmayado automático, vamos a ver por acá. Muros en general. Voy a poner walls. Todos los walls. Y le voy a asignar shell un wall automation option. Y vamos a leer, ¿les parece? O sea, cuando hayan opciones de un programa en general, traten de leer y entender. Como digo, no es que a veces esté mal el programa, muchas veces que nosotros estamos usando algo que no es para lo que queremos. Entonces, esto aparece, ¿no? El shell assignment, dice wall automation options, dice las opciones para el enmayado del muro. Dice el default, por defecto dice no meshing for straight walls and auto rectangular meshing for curved walls. Dice no va a haber ningún enmayado para los muros rectos y ni para, bueno, ni enmayado rectangular automático para muros curvos. Eso es lo que dice. ¿Okay? De ahí, acá hay otra opción, dice mesh, o sea, un objeto de enmayado entre esta cantidad vertical y esta cantidad horizontal. Te dice cuánto tú tienes que subdividir. Y este es el auto rectangular mesh. Entonces vamos con el auto rectangular mesh. Le hago clic acá. Y en el auto rectangular mesh, por ejemplo, esta parte es interesante. Dice add restraints on edge if corner have restraints. Agregar restricciones en los bordes si las esquinas, o sea, los extremos, tienen restricciones. Entonces,
Este, por ejemplo, ya tiene algo que me parece que es importante, ¿no? Porque el automesh aparece después que se corre. O sea, se corre y al final se tiene esto. Ahora, podemos agregar opciones, dice. Dice, opciones avanzadas del automesh. Voy a entrar acá. ¿Y qué es lo que me dice? La medida del enmayado. La medida máxima, yo como les dije hace rato, yo comúnmente coloco 0.5. Y luego, nota importante, estas opciones se aplican para todos los tipos de muro shell en el modelo que usan un auto-rectangular mesh. ¿Sí? Y podemos poner un F1, siempre ayuda el F1, y acá alguna información. Dice, las líneas de mayor entrada se desplazarán acorde a la distancia que se ha especificado. Dice, el enmayado es aplicado para objetos de muros que tienen un automesh, si por defecto o como parte de la asignación. No hay mucho que indicar. Ya está. ¿Ok? ¿Ok? Y ahí no está asignado, solamente está, o no está analizado, digamos, no está, sí está asignado. O sea, le han dicho, oye, toma, tú tienes automesh. Ah, ya. ¿Y cómo le dicen? No, todavía. Cuando se corre el análisis, tú lo revisas. Ah, entonces por eso es que el ETAPS le agregó esta opción de acá, de Shell Analysis Mesh. Le das clic y te hace una subdivisión. Uy, ¿por qué se regresó? Ya se subdividió. Entonces, sí hace una muy buena subdivisión, miren, en este caso de acá. O sea, ha creado algoritmos de cómo subdivide, ¿no? O sea, el tema de elementos finitos, si no tienes un buen algoritmo de enmayado, porque comúnmente uno no hace el enmayado, comúnmente siempre hace un automesh, ¿no? O un automesh. O sea, le dejas al programa que haga, ¿no? Si tuvieras un montón, imagínense subdividir, ¿no? Por ejemplo, esto es algo interesante, por ejemplo, el que hicieron en la catedral, ¿no? Por ejemplo, estos enmayados, ¿no? Esto lo hizo el ingeniero Proaño junto con el doctor Scaletti y otros, ¿no? Y, y miren estos modelos y el enmayado que se llegaron a hacer, ¿no? Son muy... No sé. Ah, este video creo que puede ser bueno. Entonces, miren el enmayado que tiene este de acá. Personalmente no sé cómo lo han enmayado. Me imagino que para ese tiempo lo han enmayado manualmente. ¿Por qué? Por la base. De repente no había automesh. No lo sé, para ser honesto. ¿Cómo ha sido? Esto ha sido hace tiempo. ¿Sí? Entonces, esto toma tiempo hacer todo esto, ¿no? Por partecita, de repente por parte no apuntado, en uno solo, como lo de haber hecho, lo hizo el ingeniero Ricardo Proaño. Justamente ahorita él está haciendo la sesión del curso internacional y justo está hablando de estos temas. Entonces, y miren el enmayado, ¿no? Entonces, este sea un tema de la recomendación que comúnmente hacen para el tema de, para el tema de elementos superficies. Cuando tú tienes elementos superficies, tú comúnmente tienes, no elementos superficies, cuando tienes iglesias o patrimonio, comúnmente tienes muchos elementos superficie. Mucho más difícil eso representarlo como elementos tipo líneas. Mucho más difícil representarlo de esa manera. ¿Sí? Ok. Ok, miren, acá ya se hizo, ¿no? Ya se hizo por acá. Continuamos. En el caso del membrane versus shell, como dije, cuando sale membrane sale el use special one way low distribution, y acá cuando se coloca con shell no aparece, ¿no? En general se recomienda usar una losa tipo shell. Su único problema es que este genera más grados de libertad y por ende demora más. Y cuando tenemos nosotros estructuras de albañilería, comúnmente en estructuras de albañilería ya de por sí tengo mucho grado de libertad porque son de puros muros, ¿no? Es un poco más complicado. Entonces vamos a crear una losa aligerada, porque con eso, sí, vamos a poner define slab sections. Podemos modificar de repente este. Vamos a colocar acá una losa aligerada en una dirección de 20.
Lo voy a hacer shell, así que no voy a hacer más cambios. Shell theme. Voy a poner la música por acá. Y este es los aligerar, le voy a poner acá Rift y lo voy a modificar cada uno de estos. Este de acá solamente el espesor 5 centímetros, 100, 100, 400. ¿Sí? Y voy a agregar uno nuevo. Este comúnmente cuando lo hacen así, voy a modificar este, voy a ponerle como losa maciza. Cuando lo hacen así, a veces no aparece es el tema de details, no aparece la dirección. No, ojalá así, como losa maciza. Y para la losa ligera voy a ponerlo como nuevo, ¿no? Ya perfectamente, esta losa maciza de 20. Era una nueva propiedad, el nuevo ligera en una dirección. Diferenciarlo. Acá voy a colocar 210, acá 50, 100 que es el ancho del nervio de la virueta, y está espaciado cada 40 centímetros. Ahora voy a la planta. Y por ejemplo, estas están en una dirección para arriba, que son las que podría ahorita hacer. Pero tendría que ponerlos, este por ejemplo, si lo modelo, por ejemplo, el automesh es que no aparece. Vamos a poner este de acá y le voy a poner girar 90 grados. Debe aparecer la dirección. Normalmente esa la flechita es como que aparece cuando vamos a ver con algo macizo, aunque eso no tiene. Es un tema del programa, casi lo está considerando, solamente un tema del programa. Porque cuando se considera, lo hacen de una forma. Vamos a agregar una copia y le voy a poner membrane. O sea, si acá aparece, solamente con tema de aparecer, o sea, si está considerando. Vamos a poner acá este de acá. Y este otro que es el de acá. ¿Ven? Ahí se aparece. Este se aparece. Este de acá debería estar en el vertical. Ahora, cuando lo pones en el caso de acá en 3D, lo instruyes, comúnmente aparece, ¿no? Sea uno, sea el otro. Entonces, hay veces que aparece, no aparece esta. No tiene nada que ver, o sea, solamente es un tema gráfico. Sino que ayuda mucho si es que uno ve cuál es la dirección, ¿no? Para no estar pensando que no está haciéndolo correctamente. Solamente es por eso. No importa. Ok, vamos a ver, vamos a quitar el otro que hice. Snap Sections. Que hice, para confundir. Y al contrario, voy a crear otro, crear una copia y voy a crear el de 2 direcciones. Porque tenía más direcciones. O sea, ligera de 2 direcciones. Acá solamente el waffle. Acá le ponemos 400. Y le voy a ir colocando esto de acá. ¿Dónde está esto? Y este de acá. Ahora, el que hemos usado es un shell theme. Hemos usado un shell tick. Entonces el shell tick lo voy a explicar después acá. ¿Cuál es la diferencia entre el shell theme y el shell tick?
Y acá un poco la diferencia entre el membrane y el shell. ¿Sí? Luego vamos a ver temas diafragmáticos. Ok, muchachos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo claro. Les voy a guardar este archivo. Que estamos armando. Aquí está. Entonces, es este de acá. Le voy a guardar el ITAPS y el $IP. Siempre voy a guardar así, ¿eh? Lo comprimen o cualquiera, no importa. Lo puedo comprimir. Lo voy a cortar. Lo voy a llevar a su sesión de ustedes. Sí, estamos en la sesión número 3, ¿no? Acá. Ahí está. Entonces ya les había explicado en esta parte de acá, cuando es versión diferente, cómo hacen para pasarlo, ¿no? Si es versión diferente. ¿Ya? Ok, muchachos, entonces por ahora nos vamos a quedar ahí. Nos vemos hasta el día miércoles. Que tengan un buen inicio de semana, muchachos. Cualquier pregunta me hacen, por favor. Pregunten un poco más a la siguiente sesión. ¿Sí? Ok, muchachos, gracias. Chau, chau.